trabajo, también reciban esa sanidad. Porque es importante transmitir lo que nosotros cada día estamos recibiendo. Pero yo en esta mañana quiero empezar el compartir de esta palabra bajo lo que siempre el Señor ha hablado a mi corazón, bajo lo que siempre el Señor ha tratado mi vida. Cuando yo empecé a estudiar la carrera de maestra, no quería hacerlo porque casi toda la familia mía era maestros, profesores. Y yo decía, uno más en casa, siendo maestro, decía. Pero claro, tenía que estudiar algo. Ya había terminado la secundaria y me dijeron, tienes que estudiar algo, como acá los padres, ¿no? No, vago en casa, no, estudias. Y yo decía, pero profesor, decía. Y me puse a hacer la carrera, estudié el primer año, el segundo año. El tercer año empecé a tener las prácticas y es cuando empecé a tener el contacto con los niños. Y es ahí donde el Señor me hizo entender el por qué puso esa carrera en mi vida. El por qué me permitió estudiar esa carrera. Y yo decía, Señor, wow. Y cuando empecé a analizar todo el proceso de mi vida, entendí que el Señor permite ciertas cosas en nuestras vidas para que tú entiendas después a los que vayan a venir con la misma situación que tú has vivido. Hay cosas que Dios permite para que tú con autoridad digas, sí se puede salir de esto, sí se logra salir de esto. Yo lo hice, pero con la ayuda de Dios. Y Dios ministró todo ese proceso de mi vida. Y quiero compartirles algo de hablar de los niños, nuestros niños de la iglesia, de los niños que conocemos fuera, de nuestra generación. Y quiero hablarles de alguien de la Biblia, y vamos a leer Hechos 16. Vamos al libro de Hechos 16. En este tiempo los jóvenes están empezando a estudiar la palabra de Dios, Hechos, ¿verdad? La verdad que es un libro muy, muy bonito. Decía mi pastor de Perú, decía, esto no debería de llamarse solamente Hechos, debería decirse Hechos del Espíritu Santo, porque es donde se ve cómo el Espíritu de Dios hace esa obra. Hechos 16, el versículo 1 y 2, vamos a leer la palabra de Dios, dice así. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo. Vamos a hablar en esta mañana de Timoteo. ¿Saben ustedes quién era Timoteo? ¿Alguien tiene alguna referencia de quién era Timoteo? ¿Quién era Timoteo? Discípulo de Pablo. ¿Algo más de Timoteo? Creo que lo más común que conocemos es eso, que era el discípulo de Pablo, ¿verdad? Pero algo más que sepan de Timoteo. Era un joven. ¿Qué más? ¿Qué más se sabe de Timoteo? Amén. La abuela y su madre le transmitieron, ¿qué, Mayrida? La importancia de la palabra. Ya me resumió toda la prédica. Timoteo. Dice la palabra de Dios, el significado del nombre Timoteo, ahí para los que quieran algún momento tener hijos y buscar nombres y saber qué significa, dice, el significado de Timoteo es el que honra a Dios. Ustedes saben que es importante ponerles nombres buenos a nuestros hijos, ¿verdad? Decía el pastor, no le van a poner a su hija Jezabel. El que honra a Dios. De Timoteo se dice que fue nacido gentil, de madre judía creyente, pero de padre griego. Esa combinación como que no cuajaba mucho, ¿verdad? Judío y griego. Timoteo
dejó una huella en la historia de la iglesia primitiva, dando su vida por la causa de Cristo, desde su juventud y hasta su muerte. Lo que alguien decía ahí, ¿verdad? Joven, lo conocieron joven. No lo conocieron a Timoteo a los 40, a los 50, desde joven. Hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¡Wow! Qué bonito es, ¿verdad? Eso. Hablaban bien de Timoteo. Estuvo con Pablo, como decía Ruth, ¿no? Discípulo de Pablo, y que es un discípulo el que está a tu lado, ¿verdad? Más que un amigo, ¿verdad? Dice, estuvo con Pablo cuando él escribió a los romanos, la segunda de Corintios, los filipenses, los colosenses. ¡Wow! El mayor misionero, apóstol, después en el Nuevo Testamento, y el que conquistó, wow. y el que hasta ahora la palabra que él escribió inspirada por el Señor sigue removiendo nuestras vidas. Timoteo estuvo ahí. A veces cuando vemos en los congresos a los pastores, ¿qué tal? Wow, el pastor Juan Carlos o el pastor tal. Y Timoteo estaba ahí al lado de Pablo. A veces decimos, cuando empezamos a conocer la vida de Pablo y decir, wow, qué tremendo era Pablo. Pero Timoteo estaba a su lado porque era su discípulo. Y por estar a su lado, con frecuencia servía al apóstol Pablo en la solución de problemas en las iglesias y el fortalecimiento de ellas en la fe. No le daba problemas a Pablo, le ayudaba a solucionar los problemas a Pablo. Pablo era Pablo, En la Biblia hablamos de ese Pablo fuerte, pero también Pablo tenía sus cosas. Pero estaba ahí Timoteo, ayudándolo en los problemas, en las dificultades. Vamos a leer primera de Colosenses 4:17. Si alguien lo encuentra, por favor, lo puede leer. Uno busca primero de Colosenses 4:17. Otro hermano, por favor, busque primera de Tesalonicenses 3:2. Y otro hermano, Filipenses 2:19. ¿Alguien encontró Colosenses? Colosenses 4:17. A ver, espera, Richard, creo que me he equivocado. Primera de Corintios es igual, Richard, igual me he equivocado. Sí. Es primera de Corintios 4:17, sí. ¿Lo tienes ya? Por favor, sí. Amén. Dice, ¿no? Que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Qué dice primera de Tesalonicenses 3:2? ¿Alguien lo encontró? Bien, dice así. Lo leo yo, primera de Tesalonicenses 3:2, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respectivamente a vuestra fe. Y Filipenses 2:19. Amén, dice así. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ven que tenía una gran confianza en Timoteo para enviarlo a él, ayudar a hacer o continuar o reafirmar la obra. Pero a lo que yo voy es,
¿Qué confianza tenía Pablo en Timoteo? Miren que no es que Pablo lo haya adiestrado desde pequeño, vamos a decir, que lo tuvo desde la escuela dominical enseñándolo para ver, wow, tiene 10 años de estar conmigo y por esto tengo esa confianza. Más adelante voy a seguir explicando esa parte. Pablo lo llama verdadero hijo en la fe, lo que leíamos en 1 de Timoteo. Insta a la iglesia y lo deja a él a cargo de la iglesia de Éfeso y les dice a los de Éfeso, sigan su ejemplo. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Sería como otro Pablo, Timoteo. Qué bonito se puede ver hablar de alguien así. ¿Qué cualidades tenía Timoteo? Tenía una fe auténtica, una obediencia constante, un servicio humilde, una sana doctrina y una convicción valiente, que se mantuvo en lo que él creía a pesar que estaba a punto de la muerte. Se mantuvo. ¿Por qué era así Timoteo? Qué ejemplo tan grande de tener estas cualidades, fe auténtica. A veces nosotros cuando pasamos algo, ay no sé si será esto de Dios. ¿Por qué, Señor, permites esta situación? ¿Por qué has permitido el COVID, Señor? Dice, tenía una fe auténtica y que no solamente era en el lugar al lado de Pablo, sino lo transmitía afuera. Una obediencia constante. Yo creo que me parece que Pablo se le está yendo un poquito. No, esto yo no creo que sea así. Una obediencia constante, un servicio humilde. ¿Qué características tan buenas? Tenía la sana doctrina que en este tiempo, el Dios me dijo, está muy común y muy utilizado, cuando Dios puede hablar directamente con cada uno de nosotros. Si cada mañana nos levantamos y hacemos nuestro devocional, el Señor habla contigo, el Señor habla conmigo y el Señor también te hablará a ti. Amén. ¿Por qué? Porque Timoteo era así. Yo decía, y sé que en algún momento hablé también de Timoteo. ¿Por qué? Porque tuvo una influencia muy buena. Y en esto quiero enfocarme. ¿Quiénes estuvieron al lado de Timoteo? Su madre y su abuela, Eunice y Loida, lo que decía Mayra, le enseñaron la palabra de Dios. Es por eso que es importante la influencia de casa en nuestros hijos. En Hechos 16:1, vamos a volver a Hechos 16:1. Dice, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Lo que les decía en un instante, ¿no? Eso está un poco raro porque en ese tiempo se tenían que casar entre judíos. Y el haberse casado con un griego da a entender de que no estaba lo que ahora en este tiempo podemos decir en yugo igual, ¿verdad? En yugo desigual. No se habla casi nada del padre, solamente se nombra ahí, ¿verdad? Que era un griego. No se habla, pero sí se habla de la madre y de la abuela. Eunice y Loida, también voy a darles el significado de los nombres que tiene Loida y Eunice. Dice, Loida significa agradable o deseable y Eunice feliz o buena victoria. El que Eunice se haya casado con un griego como que nos da a entender de que no fue obediente a las leyes que en ese tiempo estaban dadas para los judíos. Como les digo, tenían que casarse entre judíos. Y si pues hay alguien que está desobedeciendo, está faltando a la ley. Lo que en este tiempo estamos hablando, ¿no? En el estudio bíblico sobre lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Faltar a la ley que Dios nos da.
¿verdad? Entonces, Eunice en ese tiempo podemos ver que en el momento que se conoció con el padre de Timoteo, pues no estaba bien. En este tiempo qué difícil es estar con una persona que no tiene tus mismos principios. Qué duro es casarse con un yugo desigual. Yo creo que habrá hermanas que dirán, cuesta mucho. Jóvenes, no se desesperen si todavía hay algunos dicen es que no hay chicas o no hay chicos. Pídale a Dios que así como clama para que el Señor prepare ese idóneo o esa idónea, también prepare sus vidas. Porque qué bonito le pedimos a Dios, Señor, dame un idóneo, que sea un guerrero, que sea un siervo. Y el Señor dirá, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Tú eres un guerrero? ¿Tú eres una guerrera? ¿Te estás preparando? Porque Dios, ojo, que no da a sus hijos a cualquiera, ¿eh? Qué difícil, joven. Y yo sé que por testimonio y por haber conocido, hay personas que les cuesta mucho llevar una vida familiar con alguien que no tiene sus mismos principios. A veces la desesperación, a veces el que no llega. Eso es mentira, porque sí se puede esperar. Mientras, ocúpate en las cosas de Dios y Dios traerá en su tiempo a la persona ideal para ti. A la persona que te ayude a crecer y que sean dos fuertes en el ministerio. Qué bueno es compartir con mi esposo juntos la palabra de Dios. Juntos luchar por un propósito dependiendo de Dios. Y no solamente uno, es más difícil. Yo no digo que no se vaya a lograr, sí se logra, pero te cuesta más. Te vas a evitar muchas cosas, pero bueno. Pero esto ya va para los jóvenes, ¿no? Aprendan a esperar. Para que no estés después lamentándote y diciendo, wow, aprende a esperar. Y céntrate tú en las cosas del Señor y en ti. Prepárate profesionalmente, prepárate espiritualmente. Nuestro pastor nos decía, ¿qué hacen pensando en novia, en noviecito, si ni siquiera una carrera tienen? ¿Con qué van a invitar a la novia a cenar? Con las propinas que les da el papá, o con la paga que les dan aquí, ¿no? Decía, céntrense, prepárense, estudien, tengan una profesión, una seguridad. Eso es algo que los jóvenes tenemos que tener, bueno, tienen que tener claro, tienen que tenerlo claro. Este es un tiempo donde yo le digo a mis hijos, ¿tú trabajas? No. ¿Cocinas? No. ¿Limpias la casa? No. Pues tu prioridad ahora son tus estudios. Yo no quiero ver notas bajas, le digo a mis hijos. ¿Por qué? Porque todo lo demás de casa las hago yo. Ustedes a los estudios a darle. Entonces, qué importante, yéndonos un poquito de esto, ¿no? Es que aprendamos a esperar en el Señor. Si no quieres vivir llorando, lamentándote, aprende a esperar en el Señor. Aprende a esperar en el Señor. Eso nos da una referencia de cómo es que Eunice, la madre de Timoteo, pasó. En ese tiempo a lo mejor pues no tenía temor de Dios, por eso venga con un griego. Y estaba pues en desobediencia, en rebeldía. Eso es lo que muestra de Eunice. Pero vemos que la historia cambia. Hay algo muy importante y que en este tiempo se está diciendo, el que tiene un encuentro con el Señor tiene un cambio radical en su vida. No es más la misma persona. Ejemplos en la Biblia las tenemos, pero tu vida tiene que ser un ejemplo. El que tiene un encuentro con el Señor, de lo que está yendo para la izquierda, me enderezo. Sea en la situación que estés llegando, que ya tengas familia, que estés empezando, pero que tú tengas un encuentro con el Señor, te cambia. Pero si realmente has tenido un encuentro con el Señor. Porque si solamente es una emoción, rápidamente te desanimas. Como decía, Timoteo era una persona que tenía sus convicciones claras. Y tenemos que aprender a tener nuestras convicciones claras.
En 1 Timoteo 1:5, vamos a buscar 1 Timoteo 1:5. Perdón, es 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:5, dice así la palabra de Dios: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Habla ahí de su madre y de su abuela. La fe no fingida que hay en ellas, también estoy segura que hay en ti. Hay una cosa que lo tenemos que tener claro: la fe no se hereda, pero se enseña. Padres, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener una fe genuina. Nosotros, es nuestra responsabilidad. Yo creo que cuando Eunice conoció al Señor, cambió su rumbo. Y gloria a Dios porque lo hizo en el tiempo que tuvo a Timoteo pequeño y empezó a enseñarle la palabra de Dios. Empezó a llevarlo a conocer qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada. Tanto Eunice como Loida enseñaron a Timoteo la palabra. Si Eunice no hubiera tenido un encuentro con el Señor, si no hubiera dejado que Jesús sanara su corazón, no habría sembrado lo bueno en su hijo. No habría sembrado. Si el Señor no hubiera cambiado de rumbo su vida, otra sería la historia de Timoteo. Y yo veo aquí qué importante es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios. Cuando es niño, hay que enseñarle la palabra de Dios. Cuando es pequeño. Y ojo, padres, esa es responsabilidad tuya y mía, no de la iglesia. En la iglesia nosotros reforzamos la enseñanza, los maestros refuerzan, pero ¿con quién pasan los 365 días, 24 horas? Los niños con los padres. Y son los padres los responsables de enseñar a los hijos la palabra de Dios. Y lo dice en Deuteronomio: esto enseñarás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. No cuando estés de buen humor nada más. Lo dice en todo tiempo, de mañana, de noche. Los escribirás en los dinteles de tu casa. No lo dice a la tía, no lo dice el pastor, lo tiene que hacer los líderes. No lo dice, lo tienen que hacer los maestros. Dice a tus hijos, y por ende está hablando a los padres. Esa no es responsabilidad de otras personas más que tuya y mía. Cuando tengas hijos, los jóvenes, esa es tu responsabilidad. Enseñarle la palabra de Dios a tus hijos. Y si no lo has estado haciendo hasta ahora, hazlo ya. Tú tienes que enseñarles a orar. Tú tienes que enseñarles a tus hijos lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Tú tienes que enseñarles a tus hijos esta palabra de vida. ¿Y eso qué significa? Que tú tienes que escudriñarla, que tú tienes que devorarla. Muchas veces nosotros nos enfocamos, vamos a reforzar los estudios, que el inglés, que esto, que el otro, que por aquí, que por allá, y nos olvidamos de lo esencial. Porque esto en nuestros hijos es para que realmente marque un futuro. ¿Ejemplos tenemos en la iglesia? Sí. ¿Ejemplos tenemos en la Biblia? Sí. ¿Ha costado? Sí. Pero esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Enséñales lo que es el pecado, pero no te quedes solamente, eso es pecado, porque en algún momento caerán, como nosotros, porque tanto tú y nuestros hijos y yo somos humanos y caemos en errores y caemos en pecado, pero enséñale también
que así como trae consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestras malas actitudes, también hay un Dios que perdona, pero que es importante acercarnos y volvernos otra vez al Señor, que el Señor nos puede restaurar. A veces, yo lo digo también porque a mí me pasa a veces cuando me desobedecen, les digo yo, pues te lo dije, ¿ves? Te lo dije. Yo te dije que si hacías esto, te iba a pasar esto, así que ya está. Pero mamá, que no sé qué. No, esa es la consecuencia de tu desobediencia. Y a veces me voy así. Pero cuando yo leía esta parte y el Señor hablaba a mi corazón, decía, pero enséñale también lo que es la restitución, la restauración. También tienes que aprender a sanar su corazón. Por eso, qué importante es que primero nuestro corazón esté sano, porque muchas veces nos quedamos solamente en eso. Esto es pecado, esta es tu consecuencia, esto es por lo que hiciste. Pero no, también hay que enseñarle que hay un Dios que ama, que perdona, pero hay que hacer las cosas y volverse a Dios otra vez. La fe que tenía Eunice y Loida era genuina, una fe verdadera, no una fe falsa. Y es esa fe que le transmitieron a Timoteo, con lo cual era algo que lo resaltaba, que lo caracterizaba. Tengamos mucho cuidado con nuestra falsedad. Los niños, nuestros hijos son los primeros en darse cuenta. Y más aún cuando en casa somos una cosa, en la iglesia otra cosa y en la calle otra cosa. Ellos se dan cuenta, son listos. Se dan cuenta a veces, pero mamá, tú dijiste esto. Ay, sí, es verdad. Pero mamá, tú dijiste lo otro. Es verdad, son listos. Enseñémosle una fe genuina, que lo que yo digo aquí es lo mismo que afuera, que en el colegio, que en casa, en todas partes. Tenemos que enseñarle, y eso también les va a enseñar a ellos lo mismo. Que aquí alabamos a Dios, que aquí sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo, y cuando estén fuera no les va a dar temor decir soy un hijo de Dios. No les va a dar temor decir soy evangélico, yo amo a Dios. No les va a dar temor, aunque los vayan a rechazar, no les va a dar temor. Yo sé que muchos están llegando en esa etapa donde a veces los amigos, porque le pasa a uno de los míos, sí, claro, de tu iglesia, oh no, y ahora todo el día vas a estar aleluya. Estaban un día hablando ellos en línea, en internet, y claro, yo estaba ensayando las canciones con mis hijas, y claro, su amigo le decía, oye Jeremy, apaga esa canción, que no me deja escucharte, que no sé qué, que sí, que el otro. Y claro, Jeremy, mamá, me dice, vale, le voy a bajar un poquito. Y después él agarró y le dijo, bueno, pues mira, si te gusta bien, y si no, dejamos de jugar. Me gustó, pero sé que es una lucha para ellos. Pero cuando tú les enseñas a estar bien claro con lo que dices, ellos en ningún momento se van a amedrentar. Enseñémosle a tener esa fe genuina, esa convicción clara. Enseñémosle a vivir agradando a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Que el Señor los está viendo. Yo les digo a los míos, yo no estoy en el colegio con ustedes, pero sí el Señor los está viendo. Enseñémosle a vivir en el perdón. Que yo pida perdón y que perdone. No que, no, es que esa hermana no me parece, que no sé qué. Mi hija me mira, ¿y esto qué es? Que no tengo que vivir en el perdón. Imagínense ustedes, yo hablando de Dios, del amor de Dios, y hablando mal de mi vecino. Imagínense ustedes, ¿qué le enseño yo a mis hijos? Hablando del amor de Dios un día, y después estoy hablando mal del pastor, o hablando mal de los líderes. Nuestra responsabilidad, iglesia, es enseñarle las cosas buenas a nuestros hijos, para que después tú tengas a un futuro Timoteo, con sus convicciones claras, con sus convicciones bien establecidas y con una fe genuina. Pero eso
es parte nuestra de padres, de tener que influenciar en ellos. Timoteo tenía las bases bien puestas en su corazón y en su mente. Lo tenía bien claro. Yo creo que tanto Eunice como Loida tenían un corazón sano. Dejaron que el Señor sanara su corazón. Se volvió Eunice a los pies del Señor, redireccionó su caminar y se volvió al Señor y empezó a llevarle por el camino correcto a Timoteo. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Si de repente tú a esta etapa dices, soy padre, soy madre, no lo hice bien, tienes tiempo de hacerlo bien, tienes tiempo. Y ora porque tu hijo tenga ese encuentro con el Señor y cambie su dirección. Y a los que tenemos pequeños, enseñémosle. A los que van a ser padres, no olvides esto. Tú tienes que enseñarle esa palabra a tus hijos. Tú tienes que reforzar esa fe. Estaba en un taller yo en el Congreso y hablábamos sobre todo esto de lo que se está levantando sobre la influencia de género. Y decía un hermano, ¿a dónde nos podemos acoger para luchar como cristianos? Que nos ampare las leyes, porque tienen que respetarnos a nosotros también, ampararnos a nosotros también las leyes. Contaba el testimonio esta hermana y decía, hubo un padre, un hermano que había presentado su queja, ¿no? Diciendo de que cómo es posible que den, porque ahora pues las clases que se dan en el colegio y todas las cosas que está viendo en los colegios, todo esto es tremendo. ¿Y qué le devolvieron el resultado o la respuesta que le dieron? No se puede porque esto lo aprueba el Estado y tiene que ser así. Y lamentablemente, por todas las cosas que estamos escuchando, es cierto, el Estado, el gobierno humano, apoya y respalda a todo lo que es contrario a Dios. Apoya. ¿Y qué nos decía esta pastora? ¿Qué hacemos? En casa es donde nosotros tenemos que enseñar. ¿Cómo lucho? En casa. En casa. Porque miren que el diablo se está levantando y levantando tantas cosas en contra el origen, la identidad de la persona. Y pueden venir y como te voy a demandar si es que no. En contra la iglesia. Y decía esta hermana, y tiene mucha razón, es en casa donde tú tienes que enseñar la identidad de tus hijos, tú como papá, como mamá. En casa. Hablarles claro. El varón tiene que ponerse como varón, como sacerdote y ejercer ese sacerdocio en su casa. Yo no hablo de ser estricto. El pastor Luciano, que estuvo con las parejas, decía, con lazos de amor. Con lazos de amor. Es que yo no sé lo que es el amor, a mí nunca me abrazaron, a mí nunca me demostraron amor. Sana tu corazón. Sana tu corazón. El Señor puede sanar esas heridas que nunca te dieron amor y el Señor te las puede dar para que tú puedas dar a tu generación. Sana tu corazón. Este tiempo se está hablando de que tú sanes tu corazón porque es tiempo de que cambiemos la historia de nuestra generación. Es tiempo, iglesia. Es en casa. Tú vas a querer recurrir a cualquier sitio que me defienda tal ley, que me defienda tal cuatro, o el abogado por aquí, el abogado por allá. Tú tienes el arma más poderosa que cualquier abogado, simple y sencillamente que no lo usas. Y ejerce esa autoridad de padre, de madre, enseña con lazos de amor, como decía. Levanta ese altar familiar del cual hablaba el pastor. Es que no tengo a todos mis hijos, es que mi marido no. Levántalo tú ese altar.
Como decía Josué, y me gustó lo que decía Pastor Luciano, cuando Josué habla y dice, no, yo y mi casa serviremos al Señor, pero él dice, primero yo. Es que mi marido trabaja mucho, mis hijos están estudiando. Pues tú, determínalo. Y cuando la presencia de Dios empiece a hacer la obra, eso atrae. Eso atrae. Levanta ese altar. Levanta, hermano, hermana, levanta ese altar. Estoy muy lejos, mi familia está allá en mi país, yo estoy aquí. Para Dios no hay límites. Nuestro Dios es ilimitable. Si tú dispones tu corazón donde quiera que esté, el Señor va a obrar. Pero es tiempo, iglesia, de que nosotros dejemos que nuestro corazón sea sano, que nuestro corazón sea sano para formar una nueva generación con un corazón sano. Y así como vimos el ejemplo, ahora que hemos estudiado a Timoteo, se puede hablar de nuestros hijos, se puede hablar de los tuyos. Qué bonito es ver a los jóvenes levantándose en ese tiempo. La verdad es que sí que se puede. Cuando yo veo el ejemplo de personas a quienes nosotros admiramos, del esfuerzo que hicieron con los hijos, no invirtieron en grandes vacaciones, pero sí en lo esencial, en su palabra, en retiros, en congresos, en campamentos cristianos, y vemos el resultado y decimos, eso trae realmente grande tranquilidad, porque ¿quién de nosotros no quiere ver a nuestros hijos aquí en la iglesia? Alabando al Señor, adorando, y no allá afuera, ¿sabe Dios haciendo qué? Como les decía yo a mis hijos, yo no sé qué están haciendo, solo Dios. Qué bonito es, quisiéramos tenerlos como la gallina, sus polluelos bajo las alas y tenerlos siempre ahí en todo tiempo, en todo momento. Pero siembra, hermanos, siembra, sana tu corazón para que tú puedas formar una generación diferente. Brandon me preguntaba, Zule, ¿cuál es el título del compartir de esta mañana? Yo le decía, un corazón sano es igual a una generación sana. Y si el Señor en esta mañana te ha traído es para que tú sigas sanando ese corazón, sigas restaurando ese corazón, y que cada día tú puedas dejar fluir esa sanidad a los tuyos, para que después no eches la culpa a terceros. No eches la culpa a terceros. Padres, es nuestra responsabilidad y obligación. El día que el Señor estés delante del Señor, a mí no me va a decir, Zule, ¿qué hiciste tú por Noelia? ¿Le enseñaste? No. A mí me va a pedir cuentas de Jeremy, Rebeca y Dana. Levanta ese altar en este tiempo. Y donde quiera que estén tus hijos, si los tienes lejos, levanta tu altar. Y el Señor hará una obra extraordinaria. Y escucharás tú de cómo el Señor los va a traer. Y si tú en algún momento has escuchado palabra de Dios para tus hijos, aún más hay algo que te garantiza, que ellos volverán. Tómate de esa palabra, pero levanta tu altar. Tómate de esa palabra y levanta de tu altar. Dice, Señor, tú dijiste esto para mi hijo, para mi hija. Yo me tomo, pero yo levanto este altar en este tiempo. Altar familiar. Es importante. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Dice la palabra de Dios en los diferentes versículos que hemos estado en este tiempo leyendo. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Verdad? Dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué es lo que estás enseñando? Dice, lo que sale de dentro es lo que contamina y no lo que se recibe.
Iglesia, deja que el Señor sane tu corazón y pongámonos a obediencia de Dios, de formar una generación diferente, y los jóvenes sanen ese corazón de las diferentes situaciones que les haya tocado vivir. ¿Para qué? Para que formen una generación diferente, una generación distinta. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por estar en este lugar. Te damos gracias por esa palabra viva y eficaz, Señor, que tú mandas en esta mañana. Palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Palabra, Señor, que puede romper, Señor, argumentos. Palabra, Señor, que puede, Padre Celestial, saber aún hasta lo más profundo de nuestro ser. Amado Dios, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces, Padre Celestial, el corazón de cada vida, Señor. Yo te pido, Señor, que tú ahora obres sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, tú has dado una gran responsabilidad a nuestras vidas, oh Dios. A los que somos padres, oh Dios. Tú nos has dado una gran responsabilidad, nuestros hijos. Que es la bendición más grande, Señor, para nosotros. Que es la bendición más hermosa, Señor. Es nuestra herencia, Señor, porque tú dices, Señor, que herencia son los hijos. Amado Dios, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a saber guiar, Señor, a nuestra herencia, a nuestros hijos, Padre Celestial. Te lo pido, amado Dios. Aquí estamos, Padre Celestial, nosotros nos ponemos ante ti, Señor, y te decimos, sana nuestro corazón, para que nosotros podamos formar una generación diferente, Señor, una generación distinta. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. En tus manos ponemos a cada uno de nuestros hijos, a cada joven, Señor, a cada varón, a cada mujer, para que tú hagas esa obra perfecta, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por estar en este lugar. Gracias por estar en este lugar, Señor. Gracias, Padre Santo. Yo quiero que levantes ahí tus manos donde estás. Levanta tus manos ahí donde estás. Y dile, Señor, yo quiero levantar ese altar, porque yo quiero ser de bendición para los míos. Porque yo quiero, Señor, marcar historia en una generación diferente, Señor. Porque, Señor, yo quiero formar, así como fue formado Timoteo, Señor, con una fe genuina, con una obediencia constante, con una convicción clara, Señor. Yo quiero formar, Señor, en mi casa, en mi generación. Señor, aquí estoy. Dile, Señor, aquí estoy, para que tú hagas tu obra en mí. Y para que esa obra, Señor, siga a los míos. Siga a los míos, Señor. Gracias, Padre Santo, por estar en este lugar. Gracias, Señor. Es tiempo, varón, que tú tomes tu lugar. Es tiempo de que te levantes como hijo de Dios y luches por tu casa. Luches por los tuyos, por tus hijos. Es tiempo, mujer, que tú te empapes de esa palabra viva y eficaz y enseñes a los tuyos. Es tiempo. No dejes que Satanás robe más lo que el Señor te ha dado por heredad. No lo permitas más. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre Santo. Yo te pido que empieces a orar por tus hijos.
Empieza a orar por tus hijos. Empieza a orar por ellos. Si no los tienes aquí al lado tuyo, en este país los tienes lejos, empieza a orar por ellos, bendícelos. Si tú has escuchado palabra lanzada para ellos, empieza a declarar esa palabra para los tuyos. Empieza a declararlo en el nombre de Jesús. Si eres abuela, recuerda esta historia de Timoteo. Loida influenció sobre Timoteo. Tú como abuela también puedes influenciar sobre los tuyos. Empieza con ese amor, con esa ternura. Puedes influenciar sobre tus nietos. Bendice a tus nietos. Tienes esa autoridad, hermano, hermana, tienes esa autoridad, pero levántate, levántate. No te quedes callada. Empápate de esta palabra que es la verdadera y enseña a los tuyos. Enseña a los tuyos. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, a cada joven. Bendecimos a cada niño, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por estar en este lugar. Gracias, Jesús. Recuerden que la palabra de Dios dice que eres tú quien tiene que enseñarle esa palabra en todo tiempo. En todo tiempo, iglesia. De día, de noche. La palabra de Dios lo dice. Enséñales. Cuando hables con ellos por teléfono, háblales la palabra. Dales una palabra. Tendrán sus luchas, tendrán sus dificultades, pero Dios es fiel. Dios es fiel, iglesia. Dios es fiel. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esta mañana, amado Dios. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Porque nada nos va a parar, Señor. Nada nos va a detener. En el nombre de Jesús, Señor, levantamos esta reunión. Y te pedimos, Señor, que tú en esta semana sigas ministrando nuestros corazones, sigas hablando a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú en medio de esta semana sigas hablando, Señor, a cada familia y ministrando esos corazones, sanando esos corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que Dios te bendiga y que esta semana sea de bendición para ti. Y que el resto de